Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Félix Silinskas y soy el artista que hizo esta obra llamada Arauca. Quería contarles un poco todo el proceso detrás de esta pieza. Esta pieza fue solicitada por un par de grandes amigos coleccionistas. Son dos doctores, ella es de Colombia y él es de Venezuela. Y al yo ser de Venezuela también, pues hay un vínculo muy importante de la historia detrás de esta pieza, ¿no? Ellos me pidieron una pieza que representara su amor como pareja, pero a su vez también mezclara esta mezcla de las raíces de países vecinos. Entonces, eh, tuvo un proceso de investigación importante detrás de esto, ya que, nuevamente repito, yo soy originario de Venezuela y pues para mí es muy importante y además dado mi proceso, tengo más de 10 años que me fui de mi país, como muchísima gente se ha ido de Venezuela, y he vivido un proceso de migración que me ha hecho ver el concepto de fronteras de una forma totalmente diferente. Eh, si bien existen las fronteras físicas entre los países y que es entendible de cierta forma que existan, también hay unas fronteras que nos hacemos mentalmente y también cabe empezar a preguntarse en qué momento esa frontera o esa línea imaginaria que nos creamos cobra un valor real. Es decir, por un paso que estés, formas parte de un país o formas parte de otro. ¿Qué es lo que te hace realmente ser de un país u otro? Es esa línea imaginaria, es el haber nacido 10 centímetros acá o 10 centímetros allá, o son tu experiencia, tu arraigo, tu conexión con la identidad de cada país. Entonces, me parece un proyecto muy interesante por mi momento personal y por quién soy, por lo que he estado viviendo. Entonces hice toda una investigación acerca de qué había en común entre estas dos culturas, la cultura colombiana y la cultura venezolana. En un principio me fui incluso a una parte precolombina donde empecé a buscar todo el trabajo de grabados en piedra que habían hecho los indígenas, y cómo se compartían este estilo de grabados en Venezuela, en Colombia y en otras regiones cercanas. Era un trabajo de muchas circunferencias, muchas espirales, algunas figuras piramidales muy básicas, que van a ver después ubicadas en algunas partes de la pieza. Entonces, también investigué o estudié más geográficamente la separación de Venezuela y Colombia y entendí la importancia que existía en la parte en la que el Arauca, que es un río de casi 300 kilómetros, sirve como separación y unión a la vez de estos dos países. Es un río que tiene mucha historia porque ha servido desde antes incluso de que existiera Venezuela y Colombia como países. Ha existido como medio de transporte, medio de comercio, eh, y ha tenido una gran vida. Además es una zona rica, muy rica en diversidad, en fauna y en vegetación. Existen toninas de agua dulce, hay caimanes, hay una gran cantidad de peces y aves. Es súper rico en fauna y flora. Lamentablemente también ha vivido momentos de contaminación importantes. Pero bueno, tomando este río, tomando la situación de la pareja, el amor, y cómo son dos personas de dos entidades diferentes, pero que en algún momento encontraron ese punto de unión que, si se quiere, por el destino, o por el universo, o porque las cosas están escritas, estaba ahí. Tomé esta metáfora y me planteé este paisaje donde muestro estas dos tierras separadas por el Arauca y a su vez unidas en un pequeño punto donde puedes encontrar este punto de enlace o este punto de unión. Es interesante porque los ríos, igual que los mares, sufren crecidas y bajan, y obviamente dependiendo de lo que está por debajo del río, pues puedes encontrarte estos puntos de unión de tierra que en algún momento son invisibles. Y es lo que ocurre en nuestras relaciones, ¿no? Muchas veces tú conoces a una persona y en el momento en el que la conoces no tienes la idea de lo que va a terminar
representando a esa persona en tu vida. Y es lo que pasa con el amor. La mayoría de las veces tú no conoces a una persona sabiendo que va a ocurrir algo con ella, sino que, bueno, vas develando esta unión o estos puntos de conexión. Entonces, en la pieza, pues podemos ver que si bien es un paisaje, en verdad representa la figura de la mujer acostada de frente al hombre que está de espalda, y entre ambos crean todo este paisaje. También aquí a su vez pueden ver a una pareja en un bote, que es la que está atravesando este río. Y esto representa un poco precisamente eso que se vive a través de la relación, como eh, el romance o el momento de conocerte, el momento de la chispa, puede ser el inicio de la relación, pero hay todo un río que tienes que recorrer para ir conociendo diferentes momentos, diferentes elementos de la relación. Y es lo bonito cuando logras recorrer todo esto y logras ver todas las diferencias y ves cosas que a lo mejor no te gustan o no conectan, pero ves que las cosas que conectan son majestuosas y valen mucho más. Entonces eso es un poco lo que quise representar aquí, cómo la pareja navega a través del río de lo que es la relación. Con los colores también, bueno, como comentaba, esta es una pieza que fue hecha por solicitud de unos coleccionistas, y una de las solicitudes es que tuviese la presencia de los colores amarillo, azul y rojo, porque estos colores forman parte de las banderas de ambos países, de Colombia y de Venezuela. Entonces, la diferencia está en las proporciones de los colores en cada bandera, ¿no? Entonces, por eso también precisamente jugué con esto, un poco las proporciones como varían, de que a veces es más ancho el amarillo, a veces es más ancho el azul, a veces es más ancho el rojo, y empieza acá y después se empieza a transformar en una fusión, una unión, que representa este degradé que van a encontrar no solamente de colores, sino de texturas y de momentos a lo largo de la pieza. Una pieza de casi 3 metros de largo. Representa precisamente esa disolución de las fronteras. Yo creo que la sociedad nos ha metido en la cabeza las fronteras como algo rígido y algo estricto, y la verdad es que hoy en día no es así, cada vez menos es así. Y precisamente mi propia experiencia es la que me ha hecho pensar de esta forma. Entonces, estos degradés, cuando vemos acá, por ejemplo, estas espigas que representan un poco la textura del llano, que se entremezclan con algo que parecen plumas de pájaro, y se van haciendo un degradé hacia una especie de arena que se transforma en esta tierra más seca y después se transforma en una vegetación que contiene espirales y símbolos de lo que les comentaba, que eran estos símbolos precolombinos que comparten ambas culturas. Se transforma prácticamente en una selva, en un bosque, y que después da paso a unos campos, a unas tierras de sembradío. Es como estas fronteras se van disolviendo y se van mezclando y van uniéndose una con otra, ¿no? También lo pueden ver, bueno, después en el video voy a hacer cortes a pequeñas tomas con detalles, pero verán, por ejemplo, las nubes también tienen diferentes trabajos. Aquí hay una textura un poco más marcada, porque trata de identificar como que es una nube más cercana. Después aquí está más lavada o más diluida, y aquí prácticamente es una mancha que probablemente desde la cámara es prácticamente imposible de distinguir. Y esto se hace porque a nivel de composición de la pieza, como es una pieza muy grande, yo quería que cuando la gente se acercara a ver la pieza, participara de una forma envolvente, es decir, que aunque yo estoy aquí y estoy viendo de frente este pedazo de la pieza, yo pueda también entender esta parte de acá y que me envuelva. Entonces, es difícil que ustedes lo perciban en la cámara, pero estando frente a la pieza, al tener este diseño donde las líneas convergen hacia un punto, llamando la atención a este punto de unión, a este mínimo punto de unión,
eh, se hacen, crean este efecto envolvente de la pieza. Entonces, desde acá, aún estando aquí, es, este diseño me crea una profundidad de la pieza que la hace como cóncava y me permite entonces sentirme rodeado por la pieza. Aunque estoy viendo esto acá, yo siento que la pieza me rodea. Lo mismo pasa cuando te paras en este lado acá. Tú puedes ver aquí los detalles de esta selva, del el rostro de esta mujer, pero también sientes, no sientes el barco, no sientes este pequeño barco con la pareja allá lejos, lo sientes acá, porque esta perspectiva lo abre hacia ti. Nuevamente, es un tema de experiencia y que por la cámara va a ser prácticamente imposible que lo entiendan, pero bueno, en persona se siente así. Eh, ¿Qué más les puedo comentar sobre esta pieza? Es una pieza de acrílico sobre lienzo. El lienzo fue tratado primero con un barniz mate, porque lo que hice fue una técnica de fumato, pero no delicada. En verdad, mi trabajo es bastante rústico en cuanto al trabajo del color. De hecho, bueno, trabajo integrando texturas dentro de la pieza, raspo algunos colores con papel, con esponjas, eh, y bueno, y después agrego más bien los detalles o el trabajo fino de detalle viene en estas texturas, ¿no? Y en sí, si ustedes ven cada pieza por separado, termina siendo como una mezcla de fragmentos de arte abstracto, pero que juntos desarrollan una pieza simbólica que tiene un contenido, que habla, que cuenta una historia de amor, de fronteras que se disuelven y de experiencias de vida. De eso va Arauco. Bueno, espero que les haya gustado y gracias por dedicarme parte de su tiempo.